Una de las conversaciones más peliagudas y más animadas que hemos tenido David y yo ha sido sobre la falta de demostrabilidad que hay sobre la fenomenología paranormal, parapsicológica. No voy a hablar yo solo sobre este tema, obviamente. Clave 45 no se trata de las barruntadas de un servidor, vuestro amigo y compañero de viaje, Geraldine, que soy yo, me he presentado. Sino también es una dualidad. Al otro lado de la pantalla tiene que estar la otra mitad de Clave 45, que es David Santiso. Hola David, ¿estás ahí? Manifiéstate. Aquí estamos, Gerald, al pie del cañón, una vez más, una temporada más. Una temporada más al pie del cañón, qué maravilla, de las maravillas. Cuando David Santiso se manifiesta, eso quiere decir que podemos hablar de los temas que nos gustan, que son conspiraciones, misterios, geopolítica, cosas forteanas. Entre ellas está, como he dicho antes, ¿no? la problemática de demostrar que las cosas paranormales existen y sobre todo su repetibilidad. Y cuando estábamos hablando de este tema, David y yo llegamos a un personaje que se trata de la que vamos a hablar hoy, de Nina Kulagina. Y nos pareció una personaje interesante, ¿verdad, David? Fascinante. Bueno, yo no sé si es que existen o están por descubrir los fenómenos paranormales, pero yo creo que aquí precisamente en este caso vamos a ver hasta dónde podemos llegar o hasta dónde llega la investigación, y hay algunos que igual se han pasado de listos y bueno, pues han pagado por ello, ¿no? Que eso también es muy interesante. Pues sí, hoy vamos a hacer una biografía, hoy vamos a hacer un monográfico sobre Nina Kulagina. Y hay que decir que yo conocía algo de este personaje y lo había dejado así, con un alfiler en mi, ¿cómo se dice?, mi muro de visionamiento, ¿no? De mi muro de planeamiento, hablando que a lo mejor este era un personaje interesante a estudiar más en profundidad, porque podría ser uno de los pocos que ofrecía algo de verosimilitud a toda esta fenomenología. David, ¿tú la conocías antes de que habláramos de ella? Sí, la conocía vagamente porque había escuchado algún vídeo, pero además así muy de no casi de segundas, pero bueno, es que es como que es un gran referente del fenómeno, pero realmente se sabe muy poco, o lo poco que se sabe se replica y tampoco tiene mucha historia. Entonces vamos a intentar indagar un poquito en hasta dónde se llega, que tampoco es algo excesivo, ¿no? Y me parece que un personaje que yo lo tengo clarísimo, si este personaje hubiera sido estadounidense, bueno, tendríamos millones de películas. ¿Verdad? Sí, estaría hasta en camisetas como la que tienes puesto tú. Pues seguramente. 3 puntos, colega. Para los de la radio, ¿no? Para los de Next, sabes que está con una camiseta chulísima de anime, con un muñeco diciendo 3 puntos, colega. Es Chicho Terremoto para los que nacimos en la EGB. Pues bien, amigos, que nos baste esto de presentación. Vamos a pasar directamente al monográfico. David va a llevar la voz cantante en él y después vamos a hacer un análisis sobre la vida de ella. Y como siempre, ¿no? Cierres, comentarios de oyentes y todas esas cosas buenas que constituyen Clave 45, el programa que David y yo hacemos para aquellos de ustedes que intuyen que las conspiraciones existen. Vamos allá, David. Bien, David, vamos a entrar directamente a la biografía de esta señora. Cuéntanos un poco qué has descubierto, lo que nos dice, resúmenos lo que Wikipedia nos dice de ella. Bueno, de Wikipedia no te creas, que es lo que dicen casi todos los youtubers, podcasts que hay por ahí, son las 4 o 5 frases justitas y que nunca se pudo llegar a demostrar que era una farsante. Básicamente podemos resumir eso. Pero vamos a ir indagando un poquito más, ¿no? Sobre la leyenda de Nina Kulagina. Qué bien le viene a las leyendas que se sepa poco. Si te das cuenta, cuanto menos se sepa, más misterioso y más puede crecer la imaginación, ¿no? De verdad era la única persona Desde con luego, poderes. todo el desconocimiento que queda sobre la persona lo rellenamos la gente que quiere engrandecerla. Nuestra propia imaginación se encarga de engrandecerla y heroizarla, hacerla heroica. Pero ¿de verdad es la única persona con poderes que la ciencia no pudo nunca demostrar que era una farsante? Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque ya te digo que como todos repiten los mismos dogmas, como la única mujer que los científicos, sobre todo los científicos rusos, no pudieron demostrar, esto no la convierte precisamente en una prueba fehaciente. El no poder demostrar algo no significa tampoco lo contrario. Yo creo que este es el punto en el que tenemos que decir, nunca se pudo llegar a demostrar que era una farsante. Exactamente. ¿Vale? Pero tampoco se puede decir que tuviera poderes tipo X-Men, ¿no?
Bueno, como base utilicé el artículo del Ojo Crítico de Manu Carballal, que lo tengo por aquí, que me lo pasó. Y estaba en el Ojo Crítico, bueno, yo lo imprimí por aquí, pero está en PDF por ahí en su página web. Tenemos que hacer un inciso. Manuel Carballal, estamos refiriéndonos a ese gran investigador español que ha estado en nuestro programa muchas veces, que es no solamente editor de uno de los fanzines más longevos, que es el fanzine El Ojo Crítico, donde lo podéis descargar gratuitamente en elojocrítico.info, sino que además también colabora en La Rosa de los Vientos, en infinidad de podcasts. Centinela del Misterio, un montón de... La verdad es que se prodiga bastante, para bien. O sea que además eso no tiene miramientos en ir a unos podcasts pequeños o grandes. Eso es fantástico. Pues hablando con él y comentándolo sobre Nina Kulagina, porque él en su momento me había alertado que yo le pregunté por casos dudosos y tal, y él me nombró y entonces yo le pedí documentación y pasó un informe. También está en la página web. O sea, si buscáis por Google, en la página web del Ojo Crítico, el informe es este. O sea, el informe de Nina Kulagina, un caso único en la historia de la parapsicología, escrito por él, y es el mismo que está en el número 72 del Ojo Crítico. O sea, el mismo está también aquí en la propia página de web de Nina Kulagina. Y yo creo que es el informe o el artículo más amplio de lo que he encontrado, porque después yo me he escuchado podcasts, he mirado por ahí un montón, y realmente todos los demás palidecen ante este artículo, ¿no? Súper detallado y súper... Bueno, me pareció una investigación muy interesante, ¿no? Y una cosa muy importante de Manu Carballal, no solamente es investigador, escritor y todo esto, es mago. Porque esto de las cosas que hablaba yo con él es que es muy importante. Es ilusionista. Sí, tú puedes ser mago sin ser investigador, pero no puedes ser investigador de lo paranormal sin ser mago. Ah, qué buena puntualización. Y deja de decir mago, di ilusionista, bueno, porque la gente tiene... El mago son mis cojones cuando hacen chas y aparece una cabra. Esto no, es ilusionista, que quiere decir que usa prestidigitación, usa técnicas para fascinar y crear un entretenimiento. Sí, bueno, y después mago trucos... entra dentro de la magia y es otra cosa distinta. Sí, bueno, y como era Jim Randi, ¿no? Que es el referente, quizá, aunque no le gusta mucho a Manu, Jim Randi, que era un poco lo mismo, ¿no? Y sobre todo porque es la única manera de verdad de desmontar esos fraudes, ¿no? Tienes que conocer muy bien el mundo del escenario, ilusionismo, psicología humana, la distracción de las manos, bueno, un montón, todo ese mundo de la farándula o del ilusionismo que, bueno, pues al fin y al cabo yo creo que es de donde beben la mayoría de estos... Pues de esta gente que se dedica mayoritariamente, no digo que sea el caso aquí de Nina, pero de engañar a la gente, ¿no? Entonces, para descubrir un caso, si hay algún caso de verdad con fenómenos, pues tienes que haber desmontado miles de casos, ¿no? Y que yo creo que estamos en ese tanto por ciento, si es que existen, ¿no? De hecho, 30 años siendo investigada Nina Kulagina, supervisada, grabada, y os digo, nunca fue posible refutarla al 100%, bueno, refutarla completamente. Vamos a verlo, ¿no? Porque tenemos unos vídeos de Nina Kulagina que son los que la hicieron mundialmente famosa, ¿no? Que mueve objetos supuestamente con la mente, ¿no? Resulta que esos mismos movimientos los replica Manu, tiene fotografías en el artículo. De hecho, tengo aquí algunos... Espera, David, ya llegaremos a esa parte de los experimentos y de la replicación y tal. Sí, pero vamos a pasar un poquito a la biografía de ella. Vamos a hablar de quién es ella, porque por ahora no tenemos todavía conciencia de por qué nos debe de importar. Bueno, nos debe importar por eso, porque nunca fue refutada, ¿no? Básicamente. Es que esto es importante porque lo de los movimientos no fue replicado por Manu en su casa, o lo replicó por un vídeo, ¿no? Sino que fue en el laboratorio de Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo, o sea, que era con método científico. Bien, una vez más, vamos a pasar, empieza a contar cuándo nació esta señora, dónde nació, si es polaca, si es sudamericana, si es argentina, en qué contexto se movió, etcétera, para entender la relevancia histórica de ella. Bueno, pues Nina fue una heroína de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente su nombre de soltera, Ninel Sergeyevna Mijailova, perdonen mi ruso que lo tengo un poco atascado. Sí, no, es el nombre de soltera. Tienes que volver a Moscú a hacer un repasito, ¿eh? Sí, al Partido Comunista, que me haga un repaso. Nació entonces la llamada ciudad de Leningrado, ¿no? Que hoy es San Petersburgo, el 30 de julio de 1926, cuando en el 41 los nazis iniciaron la ofensiva en tierras de la URSS. Y cuando Leningrado fue sitiado, la pequeña Nina de 14 o 15 años se alistó en el ejército, ¿no? Que luchó entonces junto con su hermana
padre y hermano, ¿no? Convirtiéndose en operadora de radio en un regimiento de tanques. O sea, yo chapo por ese lado, ¿no? También no te quedaba otro, ¿no? Cuando los nazis venían a matarte, pues todo el mundo se venía a defenderse, ¿no? Sí, o sea, que ella nació en los años 20 y después participó por completo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. 900 días de feroz sitio a Leningrado, ¿no? Ella servía en el escuadrón de blindados número 71, ¿no? De los legendarios T-34. Y en ese periodo donde las noches hacía más de 40 grados, ¿no? Con cortes de luz, bombardeos. ¡Qué fuerte! O sea, fue, bueno, lo que es una guerra, ¿no? Es el infierno. Y encima en infierno helado, ¿no? Bueno, pues en una de esas noches ella fue alcanzada por metralla. En enero del 44 fue gravemente herida por artillería nazi, ¿no? Y fue ingresada de urgencia. De hecho, por aquella acción fue merecedora de la Medalla de Valor y de un ascenso a sargento del Ejército Rojo, ¿no? Con apenas 18 añitos. O sea, es increíble, ¿no? Si los americana, ya te digo que los rusos durante la Guerra Mundial eran tremendamente progresivos y su ejército era ejemplarizante en el sentido de que incorporaban a mujeres en el frente y, vamos, todo el mundo a luchar contra los nazis. O sea, lo que ocurrió después con el estalinismo, ¿no? Y con el advenimiento de la Unión Soviética es otra historia política a analizar, pero los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos. Algo hablaremos de eso también, ¿no? Dice, bueno, cuando acabó el horror de la Segunda Guerra Mundial se casó con un tal Víctor Vasilievich Kulagin, ¿no? Que es un ingeniero naval del Báltico y, muy importante, miembro del comité local del Partido Comunista. Yo creo que esto es una de las claves, ¿no? Tanto este como otro que vamos a conocer después para el alcance que tuvo Nina, ¿no? Este puesto es de un puesto de poder importante. No es que sean de los órganos superiores del partido o de la KGB, pero podía ser su enlace, ¿no? Con él tuvo 3 hijos y ella adoptó su apellido, obviamente. O sea, ¿qué significa ser miembro del comité local del Partido Comunista, ¿no? Pues implicaba tener varias funciones. ¿Por qué voy a irme esto por la importancia? Porque, claro, es muy importante que si tú estás dando un mensaje y tienes una posición de poder, pues igual refutarlo estando en el Partido Comunista en tiempos de Stalin, pues igual no era... Pues igual tenías algún problema, ¿no? Bueno, el caso es que ser miembro del comité local, igual te hacían desaparecer o lo que fuera, ¿no? O sea, representaba al partido en su ámbito territorial y mantenía la comunicación con el comité central y los órganos superiores del partido. O sea, era el enlace con los poderosos de verdad. Organizaba y dirigía las actividades políticas, económicas y sociales del partido en su región, ciudad, de acuerdo con los principios y objetivos del comunismo. Es decir, conocía a todo el mundo, tenía todos los contactos, prensa, bueno, todo. Supervisaba y controlaba el cumplimiento de las directrices y decisiones del partido por parte de las instituciones gubernamentales, las empresas estatales y las organizaciones sociales. O sea, tenía poder, ¿no? Tenía que decir, dice, a ver, que esto hay que hacerlo así. Y el que salga del carril igual... Sí. Formaba y educaba a los miembros simpatizantes del partido en la ideología comunista y fomentaba su participación activa en el movimiento revolucionario. O sea, muy integrada con lo que es después la Revolución Soviética. Sí, y defendía los intereses y derechos de los trabajadores, campesinos y demás sectores populares frente a la explotación capitalista e imperialista. Yo imagino que si esta persona, y no digo que haya sido así, pero si hubiera sido así, ¿no? Si esta persona te dice que Nina tiene poderes, pues igual ya te digo, replicarla igual es un poco complicado. Claro. Vamos a ver que tampoco es exactamente así del todo, pero no es la única persona poderosa que va a estar al lado de Nina. Pero yo creo que es un buen padrino, ¿no? De entrada en el mundo del misterio, ¿no? Ojo, Partido Comunista que hay que recordar que es súper escéptico, que no cree en religiones, normalmente, Correcto. Bueno, que son muy escépticos en todo esto, ¿eh? Sí. De hecho, yo le pregunté, fíjate, al Chuck Devine que le acaban de hacer funcionar, le pregunté si que en algunas cosas el puesto de esta persona, del marido, podía ser incluso más poderoso que un concejal o un ministro, ¿no? No tiene equivalencia en ninguno de los dos, pero vamos a decir que era una persona de poder. En el 63, la ama de casa y madre de familia es ingresada en el hospital de Leningrado por una crisis nerviosa. Durante ese tiempo, Nina, para matar el tiempo, lo pasaba cosiendo. Y parece que aquí es cuando empiezan sus habilidades especiales. Las enfermeras contaban que Nina era capaz de encontrar, ojo, las madejas de hilo del color que necesitaba, rebuscando en el cesto sin necesidad de mirar. De mirar, ¿verdad? Exactamente. Ya agarraba así, seguía hablando, charlando, cogía con la mano y seguía Pásame la verde. Ella sin mirar metía la mano y sacaba la verde.
A mí como superpoder se me queda un poco corto, pero bueno, también son los inicios de casi de una superheroína, ¿eh? O sea, vamos a ver, ya era una heroína de la Segunda Guerra Mundial y ahora vamos casi a ponerle el gen mutante casi, ¿eh? No, Pero bueno, eran bueno, otros tiempos, ¿eh? Pero esto, por lo que fuera, provocó muchos rumores de poderes, ¿no? De que tenía poderes, ¿no? Y llamó la atención a todas las que estaban por allí. Igual es que estaban muy aburridas. También no había tele, era tiempo que igual no tenían, no sé, bueno, en los años 60 igual sí tenían tele, pero no sé si en la Rusia, dentro del sanatorio, tenían tele o no. Bueno, esto, por lo que fuera, al doctor Leonid Leonidovich, que era el jefe del departamento de fisiología del Instituto Beterev del cerebro y profesor de fisiología de la Universidad de Leningrado, desde el 43 tenía como objetivo investigar el fenómeno de la percepción dermo-óptica, DOP, la presunta capacidad extrasensorial de percibir información, colores o formas a través de la sensibilidad de la epidérmica. Este encuentro fue decisivo para la conexión con el mundo científico ruso, a la vez que la conexión con su marido con el Partido Comunista. O sea, este fue el primer científico que realmente se percató. Le pegaron un aviso, no sé qué, le llamó la atención y empezó a hacer investigaciones con ellas y le llamó la atención y la llevó al método científico, la llevó, se supone que a la universidad. Más allá de que los científicos crean o no en el caso, alguno, ya os digo, podría, según qué contextos, llevarle la contraria a un científico y a alguien del Partido Comunista que era su marido. En la Rusia de Khrushchev o en la Rusia de Brezhnev, ¿no? Que eran los que estaban allí justo tras Stalin, o sea, la post-Stalin justo acaba de hacer el cambio, ¿no? El Khrushchev que, ojo, que Khrushchev era un poquito más reformista, ¿no? Que había denunciado incluso las prácticas de Stalin, pero Brezhnev había vuelto otra vez un poco al estricto control sobre el país y había frenado las reformas de Khrushchev. Digamos que sus disidentes, por lo que sea, pues bueno, digamos que allí no era habitual levantar mucho la voz, ¿no? Si alguien del comité del Partido Comunista te sugería que su mujer tenía poderes, pues igual, ya te digo, que llevarle la contraria no era buena idea. O era el menor de tus problemas, la verdad, comparados igual con otros, ¿no? Bien, también es verdad que los comunistas, ya os digo, como son ateos, pues son poco dados a creer en milagros, ¿no? Leonid no era un científico cualquiera e intentó replicar el fenómeno en la Universidad de Leningrado en el laboratorio de parapsicología de Rine, en la Universidad de Duke. Rine, que es otro de los científicos importantes de la parapsicología también, es otro de estos referentes, donde se dijo que durante sus más de 30 años de investigación paranormal jamás había visto nada parecido respecto a Nina, a mí se me ocurre aquí una premisa muy simpática, ¿no? Que imagina que estos dos fueran amantes y usaran esta excusa para esconderse del marido, ¿no? Si vamos a hacer aquí unos experimentos, una comedia romántico-comunista y paranormal. A mí me parecía fascinante y que después, por lo que fuera, esa bola creciera y se utilizara al final como publicidad antiamericana para que estos... Bueno, ya lo veremos. No creo que fuera así, ya digo, porque además este pobre hombre murió al poco. El caso es que durante las primeras entrevistas del matrimonio describían las capacidades asombrosas de Nina como psicoquinéticas, que aseguraban manifestar desde su juventud. Decía que lo heredó de su madre, y le ocurría especialmente en los brotes de ira. Esto es un poco como lo de Magneto, ¿eh? Que dice que cuando se enfadaba las cosas se mueven y se rompen solas. Qué fuerte. Sí. Bueno, igual, a ver, en un enfado, pues igual le tiraba cosas, no lo sé, y el otro no se daba cuenta, no lo sé. Aseguraba a su esposo. Es cuando los famosos vídeos de Nina, aquí es cuando le enseña unos famosos vídeos de Nina que después hicieron públicos, que se los muestran al mundo científico, ¿no? Vídeos grabados por el propio marido, ¿no? Que luego el doctor Vasiliev pudo supuestamente reproducir en condiciones de control, que son esos, ya os digo, esas cintas mudas en blanco y negro en el laboratorio de la universidad, y fue cuando él se jugó su prestigio y su credibilidad para dar a conocer el caso al mundo, ¿no? En enero del 64, el Congreso de Médicos y Científicos de Leningrado, Nina fue presentada a la comunidad científica. Bien, el problema es que Vasiliev murió en el 66, ¿no? Y le sustituye su colega, el doctor Zdeněk Redák. Voy a poner la... ¿Cómo es? Zdeněk, que es un psicólogo del Instituto Militar de Praga. Bien. Este psicólogo buenísimo ese deletreo. Este psicólogo está vinculado al KGB. Claro, otro, dices tú, que tiene poderes. Pues claro, lo que usted diga, señor KGB. O sea, no. Lo que usted diga, que sí.
¿Dónde está el Gulag? Yo voy para el otro lado despacito, ¿vale? Efectivamente, claro. A ver, yo esto no tengo ninguna prueba, pero es verdad que, claro, a ver, falacia de autoridad puede ser. Bien, este tío es importante, es inventor del término psicotrónica, para referirse a la parapsicología en el ambiente académico durante la Guerra Fría y su intento para su uso militar. Desde el 64 al 90, Nina fue conejillo de indias para investigaciones soviéticas y, llegados después del mundo entero, aunque los americanos, con muchas reticencias, fue durante mucho tiempo en distintos laboratorios, 25 más o menos, desde 64 al 90 pasó por 25 laboratorios diferentes, ¿no? Leningrado, Moscú, Instituto Psiquiátrico de Berderev o el Instituto Polenov-Alams. O sea, que esta señora se prestara constantemente por todos estos laboratorios y prácticamente a cambio de nada. Igual le daban, sí, le invitaban a comer o le pagaban en la dieta, no sé exactamente, pero no sé, a mí me parece acojonante porque tú te puedes prestar, pues bueno, un par de tardes, yo qué sé, un año. Claro. Pero 25, o sea, del 64 al 90, telita, ¿no? O sea, quiero decir que ella es un poco raro, ¿no? Porque, o sea, estamos si hablando de casi 30 fraude, años de ofrecerse de conejillo de indias, ¿no? A cambio de nada, a cambio de fama, de que hablaran de ella, de sentirse el centro de algo, claro, no tenemos datos aquí. ¿Por qué? También es verdad que igual si no, el Partido Comunista que decía, no, tú bien tienes que venir porque tienes que prestar este servicio porque es el Partido Comunista, no lo sé, es como... Tampoco sí, también puede ser, que le digan, manden un telegrama, ¿no? Señora Kulagina, el Gulag está 500 kilómetros a la izquierda, al otro lado está esta invitación para que venga usted a nuestro Claro, sitio. Pero ella también, hay que recordar que ella era una heroína y ella aparte tenía contactos o es una manera de relacionarse igual con los del partido. O sea, yo aquí hay una nube, aquí no lo sabemos, pero el motivo exacto no creo que sea por altruismo, sinceramente, ¿eh? O sea, por cansancio, ¿no? Más que nada, bien. Y de hecho, esta mujer también, la otra opción es si de verdad era una farsante ella, que engañaba a todo el mundo durante veintitantos años. Sí, o casi 30 años, ¿no? Bien. O es que había de verdad un miedo a deslegitimar a Vasiliev, ¿no? Y a Revdag, ¿no? A estos dos, a este de la caja, al enlace que tenía con el KGB, ¿no? Esos enlaces que le habían introducido a ella como la gran persona a ser estudiada en el mundo de la parapsicología, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? O el propio marido, ¿no? El propio marido que te podía tener esos contactos, ¿no? Pero bueno, aún así ya te digo que el Partido Comunista per se no veía con buenos ojos los rumores de lo sobrenatural, ¿no? Y a pesar de que Víctor era miembro del comité, el caso es que lo recibían muchas veces con burlas y escepticismo dentro del partido. O sea, no los de abajo, sino los de arriba, ¿no? O los propios científicos, ¿no? Bien. Muchas cosas que decían los escépticos de la época, los rusos, ¿no? Que si usaba hilos, imanes entre la ropa, o que si tuviera entre el cuerpo metralla magnética, ¿no? Wow. Los investigadores fueron muy duros con los controles, supuestamente, ¿no? Según los informes, porque tampoco tenemos los vídeos o muchos... Tenemos algunas cosillas, pero la verdad es que sobre todo tenemos los informes, ¿no? Que, por ejemplo, en mano en el artículo y tanto el juicio que veremos después, las traducciones que tuvo que conseguir del ruso, pues bueno, es increíble, ¿no? Pasó por rayos X para eliminar la posibilidad de la metralla. Se usaron vidrio en vez de hierros, cerámica, oro, plástico y no algo metálico para ver si era capaz de moverlo, ¿no? Independientemente de que tuviera imanes, ¿no? Revisaban la mesa, inspecciones médicas, nada de imanes, le pedían que se lavara las manos. Después de muchas pruebas le ponían una brújula incluso y esta cambiaba de posición más de 10 veces, ¿no? Durante los últimos años 60 las pruebas de control fueron aún más exigentes, ¿no? Con los informes, según los informes científicos. Esto es muy importante, según los informes científicos de los propios rusos. A ver, pero ¿te puedo hacer un inciso para hacer una aclaración o que me hagas una aclaración? Sí. Esto, según lo que tú has podido investigar, ¿esos informes científicos están disponibles para todo el mundo? ¿Están reproducibles? Manu los tiene, o los tiene, Manu los tiene, no los tiene publicados directamente, habla sobre, hace referencia a esos informes, pero Manu sí que los ha leído o tiene las traducciones, sí. Y de hecho pone algunas fotos y pone alguna cosilla. Yo creo que por aquí, yo creo que sí que tiene alguna reproducción de las fotografías de los informes. Sí. Sí, pone la foto pequeñita, no sé si se verá aquí. Ahí, ¿no lo ves? Que tienes aquí los informes del otro lado. Sí, o sea que David te está poniendo en la pantalla eso, lo que sale en el ojo crítico.
Y exactamente, y en la página web, digo, del artículo también los tenéis ahí, es la misma fotografía porque es el mismo artículo sacado directamente. No lo ves, aquí tienes nuevas investigaciones de Moscú y aquí tienes los informes firmados con los expertos, ¿no? Con los científicos. Ojo, científicos que no magos, ¿eh? También esto es muy importante. Ok, vale. Continuemos. Bien. El caso es que no solo movía objetos pequeños, también hablaban de telepatía y clarividencia. Hablamos de, aparte de estas tres, tenía también psicofotografía, que es una técnica que consiste en usar la fotografía como medio para explorar y expresar aspectos de la personalidad y las emociones y la historia personal de una persona. A través de una fotografía y tú dices, hostia, pues este es Pepito, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo exactamente no sé los informes, qué es lo que dicen, y después en cuánto tanto por ciento ha acertado. Pero se supone que estos son científicos que le han dado por lo menos pues margen, ¿no? O que decir, que también esto es como todo, ¿no? O sea, les engañas mucho, poco, o cuánto te puedes tú tener de credibilidad. Esto me acuerdo de la película de Luces Rojas, porque habla de todo esto, pero sobre todo en el otro lado, ¿no? En el otro lado del charco. Bueno, más habilidades que tenía. La dermo-óptica. Es una supuesta capacidad paranormal que permitiría percibir e interpretar radiaciones de luz visibles sin usar los ojos, a través de la piel. Algunos autores afirman que puede leer textos o imágenes con la piel, especialmente con los dedos. Filometarquia. Es otro supuesto fenómeno paranormal que consistiría en la capacidad de influir en el crecimiento o la muerte de las plantas de la mente, con la mente. O la parazoogénesis o pararquia, que es la capacidad de influir en la vida o la muerte de los animales con la mente. Aquí es cuando se ponían nerviosos los americanos con esta habilidad, ¿no? Y la pirogénesis, provocar fuego con la mente, como la peli de los ojos de fuego, ¿no? Pero bueno, no tan exagerado, no tan grande. Bien, hablamos que era capaz de alterar la trayectoria de un rayo láser, provocar quemaduras con el contacto de sus manos, separar la yema de la clara de un huevo en una solución salina a 2 metros de distancia. Y os digo, tenemos los informes... Necesito que vayas uno por uno con estas cosas, ¿eh? Empieza por la primera, ¿qué dijiste? La capacidad de alterar la trayectoria de un rayo láser. Esto lo hizo varias veces. De hecho, en el juicio se habla de esto, ¿no? Te pone un rayo láser con un poquito de humo y ella hacía así. Y el rayo láser se movía. Sí. Y esto es interesante porque, vamos a ver, con lo que conocemos hoy en día, lo que es campos morfogénicos, lo que son las, ¿cómo se dice? El entrelazamiento cuántico. No sé, hay una pequeña base, ¿no? Para intentar encontrar con calzador cuáles serían las causas científicas de esto. Yo no tengo ni idea. Pero a ver, sigamos a la siguiente. Sinceramente, de esta en concreto no tengo ni idea. Pero bueno, la que te digo de separar la yema de la clara del huevo en una solución salina a 2 metros de distancia, claro, tampoco he visto el vídeo. No sé si hay vídeo de esto. Igual hay. Pero estás hablando de que meten un huevo, rompen un huevo y sale el huevo entero, ¿no? En una solución líquida con sal, por ejemplo, ¿no? Y ella está a 2 metros de distancia y supuestamente con sus poderes separa la clara de la yema. Efectivamente, es lo que pone el informe, claro. Insisto, informe ruso, sí. De científicos rusos. Y testimonios de los científicos rusos. La mayoría de pillaba el chef Ramsay, olvídate, hacía el agosto con ella. Yo no encontré vídeos de los huevos, ni del láser. Sí que es verdad que en el juicio sí que se habla de esto, ¿eh? De hecho, yo no sé si seguro que si hubiera vídeos de cómo separaba el huevo de la clara, yo creo que Manu o Enrique Márquez podrán replicarlo, ¿no? Que son los que replicaban los gestos de Nina Kulagin en los vídeos que sí son públicos, ¿no? Enrique Márquez es otro de estos investigadores de la época. Además, a Manu le pregunté por él y sí que lo conocía y tal, y que trabajó con él alguna vez en algún caso. Y es muy interesante los vídeos en YouTube, que igual pongo por aquí también. Bueno, como no hay, pues ellos no han podido replicarlo efectivamente, ¿no? De hecho, yo no sé por qué siempre las pruebas más espectaculares siempre son por referencia y no grabadas en vídeo, ¿no? Hay otra que es de cómo quema también, que estas también tengo referencias de gente que ha dicho en el juicio que precisamente ella era capaz de cogerte con la mano, tu brazo o tal, y en 2, 3, 4 o 5 minutos te quemaba.
Y después las quemaduras te duraban 6 o 7 días o 8 días, ¿no? De eso hay también testigos. Y Qué, alguno qué americano. interesante. De eso Sí, sí, americano, sí. que lo diré algún después. Sí, 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 sí. Es un poco como la niña de Pero Stranger Things, en esto involucraba Esto... el tacto, ¿verdad? Sí, sí, esto sí. En esta te tocaba y radiaba una especie de radiación o algo y te acababa quemando en unos minutos, ¿no? Bueno, el caso es que estas pruebas tenían un coste físico para Nina, que en la experimentación llegó a tener hasta 240 pulsaciones. Llegaba a perder entre 500 y 700 gramos e incluso, según otros, hasta 2 kilos en una sola sesión. ¡Wow! ¡Qué dato tan El, interesante! sí, le detectaban según los controles encefalográficos y el estado emocional de Nina con alteraciones y niveles altos de azúcar. Yo esto es algo tampoco que no entiendo. O sea, cuando hace así poderes es como que le sube el azúcar. ¡Qué De hecho, ella interesante! era un poco obesa, tampoco mucho, pero sí es verdad que bueno, también era una señora de cierta edad. Tampoco era muy mayor cuando murió, pero sí era un poco obesa y bueno, no sé si tiene algo que ver, como que le da azúcar cuando igual al hacer ejercicio lo quemas, ¿no? No sé, es un poco curioso. Se quejaba de fuertes dolores en la espalda, pérdida de visión, y su salud de hecho se perjudicó en los últimos años con dolores de brazos y piernas y vértigos. Esto es algo muy curioso, es decir, te está costando la salud y tú sigues prestándote a este tipo de experimentos y ya en los últimos años de su vida incluso es cuando pueden alcanzar los científicos americanos, ¿no? Ya que es cuando llega la perestroika, se empieza a abrir un poco los rusos, pero tampoco en exceso, ¿eh? O sea, Sí, sí, ella sí, hace el sí. amago, pero también los rusos, o sea, el KGB o tal, es como que no le gusta. La verdad es que ella era muy complaciente, ya te digo, ante todos estos científicos, ¿no? Y les daba todas las facilidades del mundo y ya te digo que parece que lo hacía gratis, o yo qué sé, igual a cambio de unos, no sé, a cambio de unos cupones, no, yo es algo que me sorprende, ¿no? Aquí tú para cualquier de estos que se preste para la televisión, yo estoy seguro que cobran todos y bastante pasta, ¿no? Cualquiera de estos supuestos que tienen poderes o tal, no te lo van, esto no es lógico, vamos, ¿no? Y mucho menos en 30 años, durante 30 años, ¿no? Bien, ni Uri Geller, ni Mónica Nieto, ni Luis Antonio Gasparetto, ¿no? Pasaron por tantas experimentaciones y no estaban en Rusia, vamos, ¿no? El caso es que más doctores, ¿no? El doctor Terievsky, catedrático de física teórica de la Universidad de Moscú, dijo: la señora Kulayina posee una forma de energía que no conocemos. Está muy bien que la estudien científicos, ¿no? No tanto que la hagan los que estén interesados en la paranormal, pero igual, ya os digo, la presencia de magos, que hubo alguno, de hecho hay uno que lo conoció Manu Carballal, que es la referencia directa que él tiene, ¿no? Pero mago, pero era amateur. Le aseguró que no había fraude, ¿no? Y es el que le consigue bastante información y todo esto, ¿no? Pero no, es decir, muchos científicos, pero no ilusionistas. No sé si Sí, me sí, sí. explico. Bien, según continúa el artículo de Manu, Mina nunca buscó protagonismo, al contrario. Y cuando sus vídeos moviendo objetos a través de la urna se proyectaron en el primer congreso de parapsicología de Moscú y luego por todo el planeta, la convirtieron en objetivo mundial, ¿no? Incluso la televisión japonesa la entrevistó y filmó para ellos las mismas pruebas. Y eso al Kremlin fue cuando no le hizo ninguna gracia, ¿no? A partir de los años 70, los occidentales empezaron a mostrar interés y empezaron los problemas, ¿no? De hecho, el rumor de que en un laboratorio ruso había conseguido detener el corazón de un animal con la mente provocó la alarma y la película de los hombres que miraban fijamente a las cabras es cuando empieza aquí, ¿no? O sea, vamos a aclarar una cosa, ¿no? Cuando el conocimiento de que supuestamente Nina detuvo el corazón de un animal con su mente, esto creó un énfasis a los proyectos que había, como el proyecto Stargate, otros proyectos de parapsicología a nivel estadounidense, que ya estaban fundados, pero que eran delegados al último de la fila. Y esto como que les puso un poquito más de fuego y relevancia a estos proyectos, ¿no? Visión remota, control mental, etcétera. Espionaje, sí. Que esto después derivó en una película, hablo de 40 años después, derivó en una película titulada Los hombres que miran fijamente a las cabras. Sí, de hecho hiciste tú un monográfico, yo no sé si la primera o segunda temporada, bastante simpático también, que estuvo muy bien contando todo esto. Pero yo entiendo, a ver, yo nos reímos, yo me río ahora hago un poco de chance, pero yo me imagino que del otro lado, diciendo, hostia, que hay una tía ahí que es capaz de parar el corazón con la mente de un bicho, hostia, de repente tenemos un agujero, un poco como lo de los drones, el ridículo que están haciendo los americanos con los drones, ¿sabes? Tenemos un agujero de seguridad, tenemos que investigarlo. 400.000 Sí, sí. millones.
O sea, yo Sí, sí, entiendo, sí, ¿no? sí, sí. Entiendo, pero claro, ahora, claro, con la visión actual, y yo intuyo que de alguna manera los rusos estaban descojonando, así por lo bajín, cuando veían todo lo que invertían los americanos o desperdiciaban en esos proyectos, ¿no? Recordemos que era en plena Guerra Fría. Pues sobre esta temática quiero comentarte un detalle. Yo argumentaría un detalle de que a pesar de que fue en los años 60 cuando reciben información por parte de la Unión Soviética de que se están haciendo unas investigaciones poco ortodoxas en campos poco ortodoxos, ¿no? Visión remota, control mental, exploración psíquica, no sé qué, no sé cuánto, que los americanos comienzan a invertir mucho más dinero en esta temática. Yo creo que el problema no está en la inversión de dinero per se. El problema está, yo creo, y esto es un análisis mío personal, que los resultados, para empezar, la metodología que usaron los americanos en sus estudios es a puerta cerrada toda. Me refiero, la usaron dentro, ¿no?, de los sistemas de inteligencia y el complejo militar industrial. Hablo del complejo militar, no industrial, el complejo militar de los Estados Unidos, pero sus métodos, sus ensayos no llegan al público y no llegan a poder ser cotejados por pares. Eso es un problema. El segundo problema está también en que, aunque no divulgues la metodología usada, tampoco estás divulgando los resultados obtenidos. Entonces, ojo, como tú y yo hablamos al principio, ¿no?, que de la misma manera en que a un héroe, al no desvelar mucho de él, se le puede crear una mitología, a un proceso, al no desvelar mucho de él, se puede desmantelar, reír y convertirse en el hazmerreír, la bazofia, ¿no?, de todos sus críticos, cuando a lo mejor tiene muchas cosas que pueden ser salvadas y muchas cosas que se pueden recuperar. Recuerda otro detalle, ¿eh? La mayor parte de los avances científicos que ocurren desde la carrera espacial, cuando llegan a manos privadas, pues explotan, por ejemplo, quiero decir, explotan en popularidad. Muchos tipos de relojes digitales, el famoso microondas, el velcro, un montón de tecnología, ¿no?, que parecía un poco irrelevante dentro de los avances de la carrera espacial, si los llegas a poner en manos privadas, pues podrían estallar. Y sin embargo aquí no ocurre con los proyectos, ¿no?, que forman parte de esa mitología de los hombres que miran fijamente a las cabras. Queda todo que hay que buscar follas, hay que buscar freedom of information. Yo no sé, ¿tendrá que ver esto con todo el follón del MK Ultra? Curiosamente, el MK Ultra sí fue abierto y puesto a manos públicas. Pero O años sea, después. sí, pero tú pensarías, ¿no?, que habría más interés por dejar salir al público, revelar al público, ¿no?, algo sobre estos expedientes secretos americanos que emulaban la investigación soviética, comparado con dejar salir al público el fiasco del MK Ultra. Y sin embargo, no. Y sin embargo, todo esto está arrancado, está divulgado en cuentagotas y arrancado con sacacorchos. O sea que a mí me da que pensar que a lo mejor dentro del Stargate y otros programas parecidos que ocurrió durante esta etapa de los años 60, quizás hubieran unos éxitos que a los militares le apetece quedarse, ¿me entiendes?, que quedarse guardados para ellos solos. Vale, bueno, voy a ir siguiendo, ¿no? Voy a hacer los primeros contactos con los americanos. Sí. ¿No? Con William A. McGarry y J.G. Pratt, que consiguen entrevistar a los científicos y no recibieron ninguna colaboración por parte de las autoridades, de los rusos. También en el 73 el cardiólogo Dr. Elbert Benson, al que no le dejaron usar el laboratorio ruso tampoco, y los rusos sabían que los americanos estaban gastando una barbaridad en investigación paranormal, ¿no? Y entonces digo que montó en el hotel con protocolos muy ambiciosos y, problema, Kulagina en aquel momento estaba muy enferma y poco después sufriría un ataque al corazón por la tensión de las pruebas, ¿no? Aún así se presentó... ¿De qué año me estás hablando? Del 73. O sea, fueron primero A. McGarry y J.G. Pratt, que consiguieron entrevistarla y fue cuando hicieron primero en el hotel algunas filmaciones, y después el cardiólogo Elbert Benson en el 73, de los americanos te hablo. Pero aquí ya ella estaba muy enferma
y aún así se presentó y obtuvo algunos resultados, pero nada concluyentes. O sea, quiere decir que con uno hizo unos vídeos que son los que se ven, y la otro, que igual era un poco más exigente, es cuando ya no puede hacer nada concluyente o estaba muy enferma o lo que fuera. Me sigue flipando que si tú estás enferma, aún así vayas sabiendo que esto te puede costar o te cuesta la salud, ¿no? Incluso con los americanos. No sé si es que ya tenía ansia de demostrar o no, dice que no tenía protagonismo. Bueno, me parece curioso, ¿no? Benson sí te dice algo muy importante, y es que prueba en sus propias carnes que Nina pudiera proyectar calor insoportable al roce de sus manos. Y la frase textual es: después de más o menos un minuto comencé a sentir un profundo dolor físico y necesité apretar los dientes y darme en la cabeza con la mano libre para soportar la continuación de la experiencia. No sé ciertamente cuánto tiempo aguanté, pero creo que fueron entre 4 o 5 minutos, después de los que involuntariamente caí en un sofá y Kulagina decidió soltarme por propia voluntad. Pasaron varios minutos que pude recuperarme y ver el área quemada. Después dice que tardó como 7 días, 8 días en que tenía la quemadura y en recuperarse de la quemadura. Bueno, medios alemanes y americanos intentaron acercarse a ella, ¿no? Pero la censura lo impedía. Y fue cuando el CSICOP y el movimiento de detractores profesionales de lo paranormal se funda y no pudieron someterla a sus controles. Aunque según Manu, dice que ninguno de los del movimiento pseudoescéptico intentó nunca investigar a Nina, ¿no? Aunque, digo, nunca me gustó el nombre de pseudoescépticos a mí, ¿no? Ya te digo, porque pseudoescépticos en realidad somos todos. Estos serían negacionistas, ¿no? Independientemente de si hay pruebas o no. Bueno, a ver, yo creo que a un negacionista le cuadra el nombre de pseudoescéptico, porque no es escéptico, es un pseudo. Y él dice, y a un negacionista dices, oye, tú eres un negacionista. Y dice, no, yo soy escéptico. Entonces, no, tía, tú no eres escéptico, tú eres un pero yo creo pachachanclas. Claro, pero pseudoescéptico es que no eres escéptico del todo, que eres bastante escéptico o medio escéptico, no sé, es un poco raro ese nombre. Pero bueno, eres un falso escéptico, porque eres un ideólogo, no vas a donde la verdad te lleva, ni vas a admitir lo que las pruebas te evidencian. Nina seguía con los experimentos, aún con un ataque al corazón y su salud débil, ¿no? En el Instituto de Química y Física de la Academia de Ciencias de la URSS en Moscú hasta en el 84, ¿no? Hablamos de influencia en grupo de ratones. Según los informes de Kulagina, era capaz de influir en el pensamiento de organismos vivos. Los ratones sometidos por Kulagina sobrevivían 10 días más que el resto. También se testó con humanos, capaz de producir procesos inflamatorios, migrañas, heridas y enfermedades de órganos internos. Yo me imagino... Es que es como un poco lo de MK Ultra, pero bueno, esto lo dice en público. Dice, ¿quieres pasar a hacer unas pruebas aquí? Vamos a hacer. Sí, te presentan ahí a Nina y te da una enfermedad en un órgano interno. Muy bien, y ahí lo pruebas en un papel y muy bien, y ala para tu casa, ¿no? Sales con cáncer de hígado. Te dan un bono de razonamiento o algo, no sé. Y feliz, no sé, tío. Bueno, el caso es que el ilusionista, el gran Jacobian, un famoso ilusionista ruso, fue ruso. También es importante, casi siempre los que hablan de ella son los rusos. Los que hablan bien, me refiero. Fue invitado en el 82 por el doctor Gulayev y participó en los experimentos de alterar el rayo láser sobre gas, que no supo explicar cómo lo hacía el ilusionista, ¿no? 2 años después, y con Gorbachev y la perestroika, y yo creo que ya el Tetris, ¿no? Estaba por ahí, la someten a otra batería de pruebas en el departamento de fibras químicas del Instituto Textil y de la Luz. El Tetris es un poco más después, pero bueno, por ahí andaba. Aquí comienza el caso del telequinesis del 87, donde todas sus investigaciones científicas cesan. O sea, en el juicio ya no prestaba a hacer ese tipo de pruebas. Cansó por salud o por lo que fuera, que no era muy mayor, pero bueno, tenía 60 y pico, pero estaba delicada de salud, ya te digo, por tener la tensión alta y problemas del corazón, ¿no? De hecho, sí. El MEO, que es el movimiento organizado escéptico, del que tanto nos ha hablado... Movimiento no muy escéptico bien, organizado. No muy bien, Manu nos ha hablado del MEO. Yo creo que tiene que hablarnos más del MEO. Amparados por el aperturismo de la perestroika, publicaron en la revista El Hombre y la Ley número 6, acusando a Nina de fraude. Y que durante 25 años consiguió engañar a físicos, químicos, psicólogos, parapsicólogos, ilusionistas, ¿no? Que todos eran una panda de crédulos ignorantes burlados por la estafadora sin escrúpulos. Hostia, son palabras mayores, ¿no?
Yo a veces, es verdad que el mío a veces es un poco faltón. O sea, por no decir más normalmente, ¿no? Puedes decir las cosas de muchas maneras, ¿eh? Y de hecho, pues claro que se puede engañar a científicos. O sea, si eres un buen ilusionista, ¿cómo no? También decían más cosas, ¿eh? Decía que Nina decía muchísimas más burradas. De hecho, hablaremos después. Bueno, Nina los denunció, dijo hasta aquí tal. Siendo ella ya abuela de 8 nietos, ¿no? Y ella decía, pues si los nazis no me asustaban, los pseudoescépticos tampoco, ¿eh? El caso es que este fue un juicio sin precedentes, además en Inglaterra, ¿no? La legislación británica exigía la ley de acta de mediums fraudulentos, ¿no? Que pueden ser hasta 2 años para quienes simulen poderes sobrenaturales con ánimo de lucro, ¿no? Razón por la que mediums ingleses preferían bajarse a España y Portugal, ¿no? Que esta ley igual había que copiarla aquí, ¿tú crees, no? Que bajen aquí. Pero, Bueno, sí. Digno de consideración, David. sí. Lo normal es que sean los psíquicos denunciados, pero aquí es al revés. Era algo nunca visto. Era la psíquica denunciando a los científicos, ¿no? Por lo tanto, tenían que demostrar que ella era que hacía falsedad. O sea, no es ella la que tiene que demostrar que sí tenía poderes, ¿no? Este es un matiz importante. Claro. El caso es que en el juicio testificaron muchos de los científicos que la acompañaron a lo largo de su vida, ¿no? Las actas están traducidas y las tiene publicadas Manu en El Ojo Crítico en la página web. Que yo las tengo por aquí, las imprimí. Que es un buen tocho. Y hay cosillas interesantes. Es un juicio. Podrías hacer una película así tipo Perry Mason solamente de las actas, ¿eh? Muy, muy guay. Joder, qué buena idea estás dando, tío. Sí, en serio, el juicio de Kulagina estaría genial verlo en Netflix. Sí, porque además así aprovecharías, incluso podías hacer el retroceso, los flashbacks de contar su vida, ¿no? Porque además es que se ponen en duda sobre su participación en la Segunda Guerra Mundial, si sobre las medallas, sobre la metralla de ella en el cuerpo. O sea, y sería fascinante. Y además no sería una cosa cara tampoco, bueno, más allá de alguna escena de guerra o algo así. El caso es que el juicio fue bastante acalorado y se disfrutó de un debate apasionado. Se llegó incluso a poner en duda, su participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que esto es curioso porque dices tú, se pone en duda su participación, pero también se decía si tenía metralla en el cuerpo, ¿no? Que esto es un poco contradictorio, o una cosa o la otra, ¿no? Ellos decían las dos, ¿no? O que si se había quedado dinero con unas comisiones vecinales. Bueno, no sé. Que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con que se hacía trucos o no, para demostrar si era o no una farsante. Bueno, sí, que si mentía con todo, mentía también con los trucos, no sé, bueno, es un poco curioso, ¿no? El caso es que los testimonios de los científicos fueron demoledores, aunque algunos prefirieron guardar silencio por miedo a la mofa, ¿no? El doctor Kozabech, o Kozarev, Espera, ¿te he entendido bien o te he entendido mal? ¿Los testimonios de los científicos decías que eran demoledores o fueron demolidos? No, o sea, los científicos de los testimonios científicos demolían a Kulagina. No, al revés, la favorecían a ella. La favorecían. O sea, hablaron todos los científicos rusos, mayoritariamente los rusos, que la acompañaron a lo largo de su vida y que hicieron las pruebas con ella, claro, eran demoledores a favor de ella, de decir que ella no era una farsante, ¿no? Yo quería aclararlo. También no vas a salir siendo tú un científico y dices, has investigado durante 20 años a esta mujer y es una farsante. A ver, tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, claro, pero también es algo de autoridad, ¿no? O sea, es un científico, algo sabrá de esto, ¿no? Pues igual engañó, ¿no? O no puede decir algo en contra de su propia carrera, ¿no? Voy a tirar mi carrera ahora. Pero bueno, yo digo que, sin embargo, otros prefirieron guardar silencio por miedo a la mofa, ¿no? El citado doctor Kozarev, K-O-B-Z-A-R-E-V, que fue el más relevante, ¿no? Ya que este fue héroe nacional en la URSS y padre del radar ruso. Bueno, esto, insisto, Conan Doyle también era doctor y también era científico y era un ferviente creyente. O sea, que tampoco tiene por qué ser... Puede ser un fantástico científico y puede ser crédulo también, ¿eh? O sea que... Pero bueno. Pero remitimos siempre a Conan Doyle para demostrar a qué científico se la puede meter doblada. Efectivamente. Y seguro que era muy bueno como doctor y mucho mejor como escritor, ¿no? Bueno, finalmente la corte condenó a los demandados a una rectificación en el medio. Se apeló la sentencia, pero se confirmó en el 88, ¿no? A ojos de los dos jueces, Nina no era fraude, ¿no? Y 2 años después, en 1990, que yo creo que ya existía el Tetris, pues nos muere la señora Nina Kulagina, ¿no? Vaya. Claro, en el artículo precisamente habla de que si de verdad tenía poderes, o quizá era una enorme y grandiosa campaña, una enorme conspiración para que los Estados Unidos gastaran millones de dólares en investigación, ¿no? Si tuvo o no la complicidad de los científicos, del Partido Comunista, o si realmente tenía poderes, ¿no? Sí.
Yo os recuerdo eso, que el doctor Reddak tuvo la vinculación con el KGB. A partir del 66 fue el encargado de ocuparse el caso, ¿no? Fue el doctor que de verdad la aupó a la opinión pública, ¿no? Yo a esto se lo preguntó a Mauricio Schwartz, ¿no? Miembro del MEO, que por lo que sea no ha querido todavía venir aquí a Clave 45 porque somos magufos, según él. Pero bueno, yo me sigue gustando aún con algunas cosas que nos publicó y nos contó Manu Carballal, que contó en Dimensión Límite. Sí. Sobre llamando magufos a un montón de gente que yo no considero que sean magufos y no queriendo debatir sobre todo con gente, no vaya a ser que te hagan cambiar de opinión. Pero bueno, aún así mis respetos por lo menos en gran parte de lo que opina, no de todo por supuesto. Pues yo le pregunté, porque él hizo un vídeo precisamente sobre magos y curanderos y gente con poderes durante la guerra, y Nina Kulagina era una de ellos, ¿no? Yo le pregunté, bueno, pues le pregunté sobre el caso de Nina y el juicio, ¿no? Mi pregunta fue, lo voy a leer, ¿no? Que hay un episodio muy interesante sobre Nina Kulagina y el juicio, que gana poco antes de morir, donde denuncia a la revista por decir que había fraude, ¿no? Nunca se consiguió demostrar que no tuviera poderes. ¿Qué puedes decirme de este caso? Lo leí en El Ojo Crítico. ¿Se puede demostrar con los vídeos los trucos? ¿Los científicos rusos que la supervisaban no eran de fiar? Por la Guerra Fría no pudo relacionarse mucho con los americanos, pero lo que me llama la atención es que ganó el juicio y la revista tuvo que rectificar. Bueno, él responde, es cierto. Dado que tu fuente, dudo mucho del sesgo que le hayan impreso. El juicio se llevó a cabo... al Ojo Crítico, ¿no? Sí, el juicio... De hecho, en El Ojo Crítico, en el último número, es donde publica también todo esto de Dimensión Límite. Me parece que lo publica allí. Bueno, yo lo escuché en Dimensión Límite, tengo pendiente de leerlo, pero creo que lo publica allí, ¿no? Todo esto de... con Juanjo Sánchez Floro. Para los que no lo sepan, Dimensión Límite es un podcast que sale también en Edenex y en iVoox, que lo dirige David Cuevas, un investigador de campo fabuloso, muy crítico, y al que el mundo este mundo de lo forteano le debe muchas buenas investigaciones. Sí, de hecho yo creo que ahí se confundió, se equivocó Mauricio, ¿no? Pero bueno. El caso es que me sigue respondiendo. El juicio se llevó en el 87 cuando aún tenía valor para el sistema soviético la defensa de la verdadera capacidad de Kulagina, para que Estados Unidos siguiera, y por esos días seguía, gastando dinero en fantasmagorías. Además, hay que recordar que los hechos científicos no se deciden en los juzgados, sino en los laboratorios. Mira, que ya pasó en el laboratorio, ¿verdad? Que los rusos sobre todo, pero bueno. Así que la forma en el que el tribunal haya decidido es irrelevante. La secrecía absoluta del sistema soviético hace que solo se puedan analizar las malísimas filmaciones, nada más. Y con eso los magos pueden deducir qué truco se puede usar. Pero nada más. No es una prueba. Del mismo modo en que los espectáculos de Kulagina, que nunca hizo nada más relevante que mover pequeños objetos, no es prueba de nada. Sobre los científicos hay poco que decir, ya que tampoco se les puede poner a prueba. Igual los estaban engañando, que ellos eran gran parte del engaño para la propaganda, que era tan importante en la Guerra Fría. Todo el tema es oscuro y solo hay un hecho demostrable. Spoiler alert, no se logró absolutamente nada tirando todo ese dinero a manos de tipos que doblaban cucharas y movían objetos sin demostrar que lo hacían con poderes de X-Men. Ni entonces, ni ahora, ni una prueba. Me parece curioso. Yo te quiero, para ir terminando, bueno, igual ponemos los vídeos también un poco, pero quiero leerte un extracto del juicio. Se podría casi hacer una radionovela con todo esto. Bien. Entonces, antes de que empieces con el extracto del juicio, déjame cambiar de tema de música. Adelante, David. Representante de la demandante. ¿Se observó en algún momento que ella colgara algunos imanes sobre su cuerpo? Testigo, ¿qué relación puede tener un imán para el movimiento? Lo siento, de copas sobre la mesa como sucedió en el piso de Kikoin, o para el desplazamiento de los cartuchos de fusil fabricados de cartón o tapados con la punta de latón. Como Kulagina ha demostrado en mi casa, los imanes no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo podía explicar este fenómeno desde el punto de vista de la ciencia materialista? El testigo dice: varios efectos han podido capturar los dispositivos utilizados. Los experimentos demuestran que el organismo de Kulagina es capaz de producir ondas electromagnéticas que, por ejemplo, salen de sus manos, lo que es bastante materialista científicamente hablando. Y ya está. ¿Qué más se puede pedir? Tener en cuenta y entender el mecanismo, eso ya es un asunto de estudio para el futuro. No sé si soy el primero o no,
pero me di cuenta de que cuando Kulagina calienta sus manos sobre la mano de otra persona, con una iluminación adecuada se puede ver cómo su mano parece cubierta de cristales pequeños. El hecho de que se trata de cristales se puede juzgar por el brillo característico. Otro de los fenómenos significativos, si observamos la mano de Kulagina a través de un filtro de luz, se puede observar una potente haz de luz que sale de su mano. Se puede observar a simple vista. Normalmente una persona no desprende este tipo de brillo. Por ejemplo, como su mano en tensión volitiva. Otro asunto interesante es que durante el experimento con el filtro de luz, en él se quedan residuos. La lente se vuelve turbia. Eso quiere decir que algo se desprende de las manos de Kulagina y se deposita sobre el filtro. Este fenómeno está muy correlacionado con los otros. ¿No será este residuo el que produce quemazón en la piel de otra persona? ¿Qué te parece, Gerald? No sé, fascinante, pero como decía también Mauricio en la crítica, pues hay que tener acceso a toda la información a pelo descubierto para poder analizar todos los detalles. Ahora, o sea, como dices tú, ¿no? Es sospechoso y es una de las primeras cosas que yo sospeché cuando hablaban de que ella tocaba a alguien y le producía una quemazón, que es básicamente, tú puedes crear. Hoy en día lo sabemos, ¿no? Estoy hablándote ahora a 50 años en adelante de la época de Kulagina, pero ahora sabes que tú puedes tener un aislante químico en la mano y poner también un elemento reactivo encima del aislante, de manera que cuando ese elemento químico toca la piel de la otra persona, produce una reacción. Sin tú que eres el que lo hace a la otra persona, ¿no? Pues le recibas ningún daño. Pero bueno, o sea, ya habría que analizarlo más. Oye, estoy poniendo aquí el vídeo para los que lo vean en YouTube, precisamente de la réplica que hace Manu Carballal de algunos de los experimentos, y después en el Centinela del Misterio le hace el truco dentro del programa. Yo, aunque solamente escucharlo, porque es que es muy gracioso. Voy a ponértelo. No, pero descríbelo poco a poco todo lo que Sí, lo voy a intentar viendo. describir. Voy a intentarlo describir, que tampoco es que se vea mucho, ¿no? Bueno, primero salen unos vídeos que él me lo ha compartido, replicando, ¿no?, lo de la caja, moviéndose cigarrillos, levantando cosas, atravesándose bueno, lo del bolín no lo hacía Nina, pero bueno. Bien. Son los de Kulagina. Bueno, está en el Y que vendría a ser... está en el programa y pone unos cigarrillos encima de la mesa. Esto es novedad en este Centinela del Misterio y habrá más, ¿eh? Joder, ya te digo, esto es improvisar sobre la marcha. Lo estamos recogiendo en vídeo, que luego compartiremos. No tenemos una urna de cristal, vamos a usar... Y está metiendo los cigarrillos dentro de una caja, una caja de cristal. De una caja de cristal. Está con un tarro gigante de cristal donde guardamos nuestras galletas. Está metiendo dentro unas cerillas de madera, unos cigarrillos y el tapón de una botella de agua. ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Aquí vais a tener que fijaros vosotros bien, porque yo no lo veo muy bien desde aquí. ¿Vosotros lo veis bien? Sí, yo lo veo bien. Sí. Vale, pues lo que hacía Kulagina era intentar... Se está concentrando ahí. Aquí no puede haber hilos ni cosas por el estilo. Ni de coña. No hay nada, si estás improvisado. Es que, ¿sabes qué pasa? Veo que se montan y lo que quiero es dejarlos sueltos así. Ahora. Sí. Estamos todos impacientes mirando a ver si ocurre algo. Sí. ¿Habéis visto algo? Ahí tenéis a Carlos Busto preguntando, ¿habéis visto algo? Con lo que está diciendo lo que todos estamos pensando. Mira. Sí, ¿no? ¿Lo has oído? Con sonido, ¿ha sonado? Lo voy a poner un poquito. Sí, ¿no? ¿Habéis visto algo? Ahí. Ahí se ha movido. ¿Lo viste, no? Sí, ¿no? En la cara de Carlos Bustos. ¿Ha sonado? ¿Se está moviendo algo dentro? No me jodas, Manuel. Qué grande. No me jodas, Manuel, que tengo la exclusiva del mundo y me lo cuenta ahora así como... Me parece fantástico. Se mueve nada, 1 milímetro, o sea, ojito,
Pero bueno, él tiene otros vídeos más preparados en los cuales sí que se sale tal. De hecho, te voy a enseñar, por ejemplo, algunas de las cosas que dice que se podía utilizar, que es el rel con imán, ¿no? De hecho, vale 4,95 aquí, lo estamos viendo, y con una moneda o con algo, pues un hilo casi invisible es lo que suelen utilizar muchos ilusionistas. O sea, que esto lo puede comprar en cualquier tienda de magia, y es un hilo muy resistente y muy fino y muy chulo, que lo suelen utilizar. También quiero recordar a Enrique Márquez. Estos son algunos de los vídeos de Nina Kulagina, como veis aquí, que está moviendo la brújula, está moviéndolo con sus manos. En este vídeo se ve ella pasando las manos encima de diferentes objetos. Antes era una brújula, Sí. Ahora son unas latas. Cerillas también, un salero. Lo están moviendo todo junto, con sus manos sin tocarlo. Estos son los vídeos que o bien le grabó el marido o bien le grabaron los científicos rusos después, y son los que después se publicaron por todo el mundo. De hecho, que ya ves aquí que, bueno, ¿qué años tendrá ya? 40, 50, no tiene más. O sea, no era cuando ya era mayor. Y aquí está moviendo la brújula. Otra vez más el vídeo sobre la brújula, y le está moviendo las manos, las manijas de la brújula. Están oscilando dependiendo del movimiento de la mano de ella. Sí, aquí tenemos más vídeos. Y bueno, todo esto recomiendo a nuestros amigos que se pasen por Pites de Grau y que vean la grabación la grabación en YouTube, y lo pueden ver, ¿no?, en detalle, ¿verdad, David? Sí, incluso lo que decíamos, mira, es dentro de una jaula, dentro de una caja de cristal que mueve el salero, que lo consigue mover el salero. Que esto yo creo que pones un imán por debajo y se mueve, pero bueno, igual no se la colaba tan fácil a los científicos, ¿no? Pero es capaz de moverlo. Ah, bueno, aquí tenemos a Enrique haciendo una operación aquí a corazón abierto, pero bueno, esto es porque él quitaba, o sea, quiere decir que este estaba precisamente dedicado a desmitificar todo este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho iba por la televisión muchas veces, y este vídeo, aquí está la comparación, míralo, aquí lo tenemos. Bueno, Enrique Márquez reproduce telequinesis de la psíquica Ala Vinogradova, que era otra también, otra rusa que también hacía este tipo de movimientos. Y habla aquí de que si las rusas eran especiales o no sé qué decía la mítica tal. Y llega aquí él y coge y lo reproduce con un trozo de cristal, y él mismo, de esto donde se guardaban los puros antes, y era capaz de moverlo con sus manos. No es que Enrique Márquez no tiene poderes especiales, ¿eh? De hecho, aquí sale Carmina Buraña, bueno, sale con la música de Carmina Buraña. Esta es la comparación de los dos vídeos. Míralo. Aquí es lo que vimos antes, ¿no? Nina Kulagina haciendo movimiento con cerillas, con saleros, pero después llega aquí Enrique y también lo está haciendo lo mismo que está haciendo Nina. O sea, está primero los vídeos de uno y los vídeos de otro. Y de hecho, aquí te sale comparando los dos. Mira, ¿no lo ves? Ella cómo mueve el salero y él exactamente lo mismo, haciendo lo mismo. Moviendo el salero con... Sí, entonces ahora en la pantalla podemos ver a la derecha, a la izquierda Nina Kulagina moviendo un objeto, y a la derecha pues está... Aquí está, ¿no? Él está replicando exactamente el mismo truco. Y aquí lo tenemos, ¿no? Exactamente lo mismo. Y Manu tiene fotos de esa época. No tenía algún vídeo, pero muy bueno. Sobre todo las fotos que las tiene publicadas en El Ojo Crítico haciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, me vale con viendo que él también es capaz de replicarla, ¿no? Y ahora con una caja de cristal en medio, moviendo el salero, haciendo exactamente lo mismo. Y nos dan explicaciones de Enrique Márquez cómo lo hace, o sea, se pasa al lado de la prestidigitación de explicar cómo es el truco hecho. Pues no he visto cómo, ni a Manu me ha explicado cómo lo hacen exactamente. Bueno, lo del hilo, básicamente, el hilo es uno de los trucos, pero exactamente cómo lo hacen este truco, no cada uno, o sea, claro, esto no será un solo truco para todos, serán trucos distintos y distintas maneras, y tendrán varias maneras de salirse con la historia, pero vamos, que es conocido por desmitificar a un montón de estos magos o curanderos y tal. De hecho, ya te digo que tenía un vídeo antes de él sacando el cáncer a alguien ahí y tal, como lo hacían los curanderos, ¿no? O incluso aquel truco que era de cortar un limón y que se había pelos dentro, no, tirar un huevo, romper un huevo y si había pelos dentro es que tenías el mal dentro y tenía que curarte, ¿no? O cortar un limón y si había algo rojo es que tenías algo mal y entonces ya te tengo que curar. Todo eso. Y él te enseñaba cómo lo hacía en aquel momento, ¿no? Que eran trucos muy fáciles, eran trucos muy tontos, ¿no? Pero este en concreto no lo sé, habría que preguntarle a Manu. Pero bueno, que decir, cuando le está replicando él es que no hay magia aquí. Otra cosa ya después, lo de los rayos láser y todo eso, que no tenemos vídeos o que no tenemos la historia, pues es más complicado de refutar, ¿no? O los informes científicos, pues igual se la coló también a los científicos, no lo sé. Yo en esto voy a ser como diría Manu, y el propio Manu es bastante prudente.
De hecho, en el artículo tú lo oyes o lo lees, ¿no? Y te dice, a ver, yo no sé si fue o no fraude. Yo lo que te puedo decir es que no se demostró que fuera fraude. Yo no tengo las pruebas. Es verdad que durante 25 años se la coló a mucha gente, sí o no. Yo te cuento lo que pasó y hasta dónde llega mi investigación. Yo puedo replicar estos movimientos, pero, claro, engañar durante 25 años a un montón de científicos o al Partido Comunista o era cómplice o no sé, me parece que ahí hay una historia muy interesante y que lo que no entiendo es como, bueno, no sé, que los rusos son bastante cerrados igual para esas cosas, pero que no haya salido todavía toda la verdad me parece bastante interesante, ¿no? Y poco más, Gerald. ¿Te parece entonces un buen sitio para dejarlo aquí? Perfecto. ¿Tienes alguna información acerca de los últimos días de Nina? En el sentido de que historias como que muere en la indigencia o que está mal o no sé qué, no sé cuánto y tal, o no. No, de hecho ya te digo que el marido, al ser alguien relativamente importante, no creo que sufriera muchas... No tengo ninguna referencia de que tuviera... No es un Tesla o no. Exactamente, no creo que fuera tampoco que tuviera mucho dinero, pero ni mucho menos, porque ahí no tenía nadie, pero que no le faltaba de nada en principio. No sé, no tengo ninguna referencia de eso. Ya te digo, es que ya te digo que hay muy poca información. Y sobre el marido yo intenté indagar y lo único que sabe del marido es en referencia a ella. Ajá. Porque yo quería saber si es que se tenía contactos o si tenía tal, y muy poco se sabe, entonces es complicado, ¿no? Me gustaría igual alguno de la audiencia sabe alguna biografía buena de Nina Kulagina o de... Porque aparte todo esto, claro, hay que verlo en su entorno, en su momento histórico, y además sobre un país que en principio no es como el americano, que lo sabemos todo. Los rusos, ¿no? Son bastante más... Pues les gusta guardar más sus cosas, ¿no? No son tan públicos o no se exhiben tanto, ¿no? Sí. Y eso que es el momento en que le pilla en el inicio de la perestroika, ¿no? Y me parecería fascinante, ya te digo, hacer una historia ahí, más o menos imaginativa incluso, pero yo no sé, un poco como un momento de la época, ¿no? La perestroika, el final de la Segunda Guerra Mundial, la perestroika, el mundo para psicólogos, científicos, un luces rojas rusos, ¿no? Sí, y esto es muy interesante lo que acabas de decir, porque, vamos a ver, yo me quedo con dos factores. Que no me voy a despegar de ellos, ¿no? Uno, que habría interés por parte de la Unión Soviética por cebar, por picarle la curiosidad a su enemigo ancestral, de 20 años, ¿no? Que es los Estados Unidos, como dices tú, para que ellos reinviertan y redirijan dinero, presupuestos y tal hacia ciertos tipos de investigaciones que ellos saben que son gilipolleces, ¿no? Ojo, tú y yo hemos hablado de que hubo teorías que como los soviéticos, no digamos rusos, como los soviéticos no tenían problemas de tener que quedar bien y ser políticamente correctos con el cristianismo o con religión, ellos indagaron sobre temas peculiares, como por ejemplo la existencia de civilizaciones antehistóricas, la Atlántida, ¿no? Investigaron también cosas como visitantes extraterrestres, alienígenas ancestrales, e incluso la teoría de la luna hueca, no digo Tierra, pero luna hueca y funcionando como un satélite artificial alrededor de la Tierra. Todo esto funciona, todo esto sirve para que los estadounidenses, cuando aparece alguien como Kulagina, digan, coño, nosotros no tenemos ni idea de qué están haciendo todos estos rusos, soviéticos, ¿no? Con toda esta información, pero la realidad es que han puesto un satélite en la luz, han puesto un satélite en órbita antes que nosotros. Que eso fue un momento de pánico americano, por cierto. Han puesto un hombre en el espacio antes que nosotros. Sí. Y ahora fíjate, Kulagina está haciendo esto antes que nosotros. Claro. Entonces sí, ahí hay que prestar atención de que a lo mejor hubo un movimiento político de prestidigitación, ¿no? De fíjate en esta mano y te la meto por la otra para despistar a los americanos. Pero sí es verdad que hay, cuando ella denuncia al MEO, a la revista, es verdad que ya es el final de su vida y ya había pasado todo esto, no era cuando ya se abría Rusia, ya si no hubiera denunciado no hubiera pasado nada, ya le daba un poco igual, ya, ¿no? No había motivo político, sino que era lo hace por orgullo. Tú estás hablando de los años 70, pero 90, yo estoy hablando de... No, 90. Sí, de los 90, pero yo te estoy hablando a lo mejor de los informes infiltrados, ¿entiendes? Que los
rusos plantan a los espías americanos para que los espías americanos los traigan a Estados Unidos diciendo mira lo que le robé, mira lo que le robé. Sí. Cuando los rusos están partiendo la peña, se están partiendo el culo, ¿no? Diciendo, pero ¿qué necesidad había de denunciar para demostrar que ella no era un fraude? Si hubiera sido un fraude, entre comillas, da igual, ya había funcionado. David. Claro. Yo lo pregunto. Ahí me callo y digo, la otra parte de la moneda es que hubo un juicio y ella lo gana. Efectivamente, quiero decir, pero cuando no había necesidad, cuando ya no había motivo político, me refiero, no había interés de conspiración porque ya había funcionado, si supuestamente era así, claro. Entonces eso es curioso, ¿no? Y encima va y lo gana, ¿no? Y 2 veces, ¿no? Es como... Exactamente. Bueno, pero esto nos enseña algo, que cuando tú vayas a criticar a alguien o vayas a denunciar a alguien, sobre todo tan fuertemente, tienes que tener pruebas. Tú no puedes llamar a alguien fraudulento o que haces fraude o que eres un fraude durante 25 años si no tienes pruebas, si no lo has investigado bien, si no tienes el caso bien cogido, porque claro, obviamente, oye, si usted no tiene pruebas, pues usted se calla. Si usted presenta aquí las pruebas, pues puede llamar farsante a quien, pero con pruebas, aunque sea una psíquica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde falla el MEO, precisamente. Sí. El MEO tiene este problema de prepotencia, ¿no? Como te digo, de que asumen que nada de lo demostrable es cierto, ¿no? Y por tanto hacen esto de que si no eres capaz de demostrarlo, no vale ni la pena enfrentarnos a tu teoría, ¿no? Y analizar tu teoría. Y no distinguen las tonalidades de grises. Para ello es todo negro o sea... Claro, está también el hecho de que, como te acuerdas que nos ha contado Carballal, esto agarran y se van a hacer manifestaciones y ponen presión en universidades para que retiren cursos. Sí, pero no son gente que te habla de Anunnakis. Es que era Miguel Ángel Ruiz o gente que organizaba aquí en Mieres, que era lo que decían todos estos. Y era pues como hablamos tú y yo sobre más o menos un tema que puede ser más o menos, pero con gente que sabe de esto. Miguel Ángel Ruiz no es ningún magufo, o sea, hay gente de su ambiente, o Manuel Carballal te puede hablar de un montón de historias y podrás estar... Es que además, a mí lo que me jode es esto, porque el MEO, a mí me interesa mucho todo lo que tienen que decir del MEO, ¿no? Sobre todo en tema de parafarmacia, de todo esto, de pseudoterapias y todo esto, ¿no? Pero si es que en el 98% van a estar de acuerdo. En el 98% de lo que te pueda decir Manu Carballal desmontando farsantes y lo que te va a decir el MEO va a ser, o sea, van a estar de acuerdo. Pero en ese 2% que es donde se pegan y en donde ellos son muy nazis, los del MEO, es donde hay que hablar y discutir. Y de hecho el método científico es, vamos a hablarlo, vamos a confrontar ideas e igual cambiamos de opinión. De eso se trata el método científico. Pero ellos se cierran en banda y se niegan a debatir. Yo no tengo ningún problema en ir a debatir con un magufo, por ejemplo. A intentar desmontarlo o a desviarlo. Claro. Es más, incluso he aprendido cosas de magufos. O sea, que dices que tampoco es como poner una cruz o cancelar a alguien. Hombre, hay casos muy sangrantes, ¿no? De gente que son sanadores y que por culpa de que han dicho clientes suyos que abandonen sus terapias, pues se han muerto y cosas. Pues esos igual sí tendrían que estar en la cárcel, obviamente, ¿no? Pero bueno, para eso ya están los jueces también, ¿no? Y denunciarlo. Claro, claro. No sé, hay una gama de grises que ellos no distinguen y eso es un problema, vamos. Completamente de acuerdo contigo, David. Bien, pues a mí me parece excelente lo que has hecho. Has puesto una exposición maravillosa, ha sido muy entretenida, David. He aprendido muchísimo, tío. También extender nuestras gracias a Manu Carballal por ya toda la investigación que ha hecho. Es una cosa que nosotros decimos recurrentemente en este programa. Aprende de los que ya han estudiado antes que tú. Claro. Aprende del trabajo que ya han hecho. No tienes que reinventar la rueda. Y gente como Manu Carballal tiene un par de cuñas en nuestro programa por eso, porque ya ha investigado un montón para beneficios de todos. Así que aprendamos de esa gente que ya ha hecho investigaciones. Que no quiere decir que no se puedan mejorar, que no quiere decir que no se puedan suplementar o llevar a otros extremos, ¿no? Pero leámoslo y aprendamos de lo que ya han hecho. ¿Y qué tal si nos adentramos hacia el cierre? Entonces, David, ¿hay algo más que quieras añadir? No, sobre este tema no, y me interesa mucho, algún día tenemos que hacer de Jim Randi y de todo ese mundo, el otro lado del charco, ¿no? Precisamente de desmontar... Sí, sí. Todo esto. Jim Randi tenemos pendiente algún día un monográfico sobre él y ver lo bueno y lo malo de Jim Randi, ¿no? Que creo que también tiene su lado oscuro. Y destaparlo un poco, que eso no lo suelen decir en ningún lado, ¿no? Exactamente, tiene su lado positivo y su lado oscuro, James Randi. Y yo soy muy fan de él, por cierto, pero hay que estudiarlo, como todo. Sí.
Pues nada más, Gerald. Vamos a poner la música y pasamos a la recta final en Clave 45, el programa que nosotros hacemos para todos ustedes los que intuyen que las conspiraciones existen. Muy bien.